Déjeme saludar al maestro Pepe Reveles, flamante Premio Nacional de Periodismo, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, que presentó hace algún tiempo ya en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, Nuevas Dinámicas de Poder en México, y también autor de un libro de referencia por el caso Israel Vallarta y Florence Cassé sobre precisamente la invención de culpables en México, la indignante invención de culpables en México, el affair Cassés. Lo saludo con mucho respeto y con mucha admiración, como él sabe, más de 50 años en el periodismo. Saludo también con mucho cariño, ya sabe él que es mi carnalito, el abogado César Gutiérrez Priego, quien también ya va llegando a la mesa de seguridad. Y les ofrezco a todos una disculpa porque pocas veces me descontrolo, pero debería de ser así. Nos tocan a uno y nos tocan a todos. El abogado César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en derecho penal, derecho militar, seguridad nacional, ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya llegó para hablar sin censura. Y la columna que trae, la que escribió en La Silla Rota, está también para dejar la víbora chillando. Ya regresó el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros. También le recomiendo, si puede encontrar Tierra Anarca y La Guerra que nos ocultan. Se publicaron hace más de 10 años, pero están más vigentes que nunca. Maestro Pepe Reveles, qué bueno que estás de regreso. Te vemos bien, te vemos a gusto y me imagino que también listo para hablar de muchos temas. El Mayo Zambada, Ernesto Rufo Apple, que está siendo defendido por Santa María y medio mundo en los medios corporativos y en la política panista sobre todo. Eh, Discúlpenme que me haya tomado todo este tiempo para dar mi punto de vista sobre el ataque a nuestros paisanos y paisanas. ¿Cómo estás, Pepe Reveles? Muy bien, Vicente, buenos días a Liceo Gutiérrez Priego y también a Paco, a la orden. Pues usted dice, maestro, ¿por dónde le entramos? ¿Con qué tema le entramos? Bueno, es obligado hablar de esta sentencia cadena perpetua para el Mayo Zambada y estaba anunciada, él había aceptado desde antes, pero ya se formalizó a través del juez Brian Cogan. Aún no deciden dónde va a purgar esta pena de por vida, pero es muy interesante que el propio Brian Cogan haya sugerido que la puede cumplir esta condena de por vida en una cárcel que tenga suficientes atenciones médicas, un equipo médico para que lo atienda de sus diversas enfermedades eh, y que podría ser autorizado a partir de que él incluso le ahorró millones de dólares a los Estados Unidos, a la justicia de los Estados Unidos, al evitar que hubiera un largo juicio, ¿no? Como fue el caso del Chapo, que duró más de 3 meses, y el de Genaro García Luna, que duró 4 semanas. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que si le hacen caso al juez Brian Cogan, no vamos a ver al Mayo en una prisión de altísima seguridad, porque pues, no tendría la misma atención médica que está solicitando, lo solicitó por escrito. Creo que es importante señalar que este arrepentimiento y declaración de culpa que hizo a través de su abogado Fran Pérez por escrito, el Mayo, pues no significa que haya hecho una negociación para rebajar su condena, ya no es tiempo de este intercambio. Pero creo que sí es relevante destacar lo que dice el abogado Fran Pérez. Mi cliente no está cooperando con las fiscalías,
no está acusando a ningún funcionario, no ha hecho tratos, él acepta simple y llanamente su responsabilidad. Es decir, con esto lo que está diciendo el abogado es que no hay ninguna razón de hacer versiones de que ya habló, que ya dijo, que ya señaló, porque sí admite que estuvo durante décadas sobornando a policías, a mandos militares y a políticos, pero no da nombres. Entonces, creo que no se convirtió en un testigo colaborador antes de esta sentencia, porque lo, lo está diciendo expresamente en un escrito. Entonces, creo que va a ser interesante ver de qué manera en esta misma carta, de su puño y letra, había escrito el Mayo, que me permite ante ustedes, de alguna manera, hacer, hacer ver que he causado daños. Me hago responsable, no quiero compasión. También hizo un llamado a su, a su propio agente y a los jóvenes para que no se metan en este camino. Hay cierto arrepentimiento, vamos a decir tardío, pero bueno, un reconocimiento de que cometió delitos y de que lo hizo con la ayuda de policías, mandos militares y políticos. Hasta ahí yo creo que sería conveniente dejar el tema por mi parte, porque está la columna del licenciado César Gutiérrez Priego, que también tanto sobre el tema, para hablar del Mayo. Sí. Precisamente es el tema que te ocupa y me parece importante que compartas lo que escribes, querido César, sobre el caso Mayo Zambada, si te parece. Claro que sí, Vicente. Antes que nada, un saludo a Paco y a Pepe. Me da mucho gusto ver bien a Paco. La verdad es que enhorabuena, lo veo muy bien y que así siga todo, mi querido Pepe. Mira, yo en lo personal creo que fue la gran última negociación del Mayo Zambada, ¿no? Incluso también, aunque no lo señalaron en la columna, porque la columna se escribe un poco antes de que se lleve a cabo como tal la publicación de la carta. Me parece que la carta solamente serviría en el caso de que la Malliza tomara atención, ¿no?, a lo que él señala, porque si no, pues sería única y exclusivamente anecdótico. Creo que el Mayo, dentro de esa capacidad que siempre tuvo de gran negociador, porque es como se le conoce, independientemente de las atrocidades que hizo el cártel de Sinaloa, hay que recordar que, bueno, a diferencia de Pepe, yo opino que el hecho de que él haya señalado que desde 1989 él tuvo como líder de un grupo criminal la capacidad para sobornar a políticos, jefes policíacos, marinos, militares, utilizar empresarios para lavado de activos, sí pudo haber existido una narrativa en cuanto a los hechos, que él no va a ser un testigo colaborador, eso me parece que queda claro, aunque también no sabemos qué pueda pasar más adelante, ¿no? Me parece que incluso es un mensaje para la misma facción de sus familiares que siguen siendo líderes de esta facción de la Malliza en el cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico, y que también es un mensaje para el gobierno, ¿no? Como para diciendo, yo acepto mi responsabilidad, yo no voy a ser un testigo colaborador, como sí lo son los hijos del Chapo Guzmán, como incluso ahora hasta los abogados del Chapo amenazan que van a presentar cierta información ante las autoridades de los Estados Unidos, como para tratar de alivianar los operativos y las presiones que están llevando en México en contra de las diferentes facciones, ¿no? Parece que no, pero es también parte de un juego político que tiene que ver incluso con la forma, ¿no?, hasta para tener clase respecto a llegar a un acuerdo, y que en pocas palabras lo que el Mayo está señalando es mi defensa
acepto todos los cargos que hay en mi contra, no pido perdón porque lo que hice ya se hizo. Manda una carta que te digo que si es tomada en consideración por sus hijos, por sus familiares que son líderes de la Malliza, pues entonces podría tener repercusiones positivas. De lo contrario, pues solamente va a quedar en el anecdotario, ¿no? Nadie puede negar que la peor crisis de violencia que se ha estado viviendo en el estado de Sinaloa y en gran parte de nuestro país, y que incluso vino a dar un cambio en cuanto a la forma en que las rutas de las drogas se manejan a nivel mundial, porque a ese grado de importancia tenía Ismael El Mayo Zambada. Me parece que han cambiado. Y me parece que también es sumamente relevante escuchar los mensajes como tal, ¿no? Porque que el juez Brian Cogan, como lo señala Pepe, tome en consideración lo que la fiscalía señala de que recomienda, ¿no? Dándole realmente al el área de prisiones en donde él va a cumplir la sentencia, pues nos hace ver que va a tener la posibilidad de ir a un centro federal penitenciario en donde pueda tener esa facilidad de que los tratamientos de las enfermedades crónico-degenerativas que él tiene, pues tenga la posibilidad de tener por lo menos esa comodidad, ¿no? Entendió que era la última carta que podía jugar, entendió que tenía que mandar un mensaje y manda el mensaje que de alguna forma tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de México estaría buscando. Como te digo, no podemos dejar de lado que no vamos a conocer, porque solamente lo hubiéramos podido conocer en un juicio, el hecho de qué es lo que pasó en su secuestro, porque ya tenemos claro que fue un secuestro, ya tenemos claro que sí hubo intervención por parte del FBI. Lo que no tenemos claro es si esa intervención tuvo que ver en territorio nacional o si se terminó llevando a cabo única y exclusivamente de forma unilateral por parte de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, en coordinación con su hermano Ovidio, que se encontraba desde Estados Unidos, y que a lo mejor el apoyo logístico que da el gobierno de los Estados Unidos fue desde el territorio de los Estados Unidos. Esa me parece que es la parte más importante que nosotros tendríamos que conocer y que lamentablemente incluso ya como una cuestión anecdótica que en México se tenía alejando y que se terminó enviando hacia los Estados Unidos sin haber tenido la posibilidad en la Fiscalía General de la República, que es una falla institucional, para conocer qué es lo que había sucedido y que fue realmente deportado para ser enviado a los Estados Unidos y que nunca conoceremos, o por lo menos oficialmente no conoceremos qué fue lo que sucedió, pues me parece que es una falla institucional que nos deja a nosotros sin saber, en una de las peores crisis diplomáticas que existen entre México y los Estados Unidos, qué es lo que sucedió realmente, ¿no? Y ojalá el mensaje tenga eco. Ojalá podamos ver que la violencia en nuestro país, en el estado de Sinaloa y en todo el territorio nacional derivado de esta lucha entre dos facciones del cártel de Sinaloa, deje de tener costos de vidas humanas en nuestro país, que es lo que nosotros estamos buscando. Y ojalá también podamos ver que el gobierno de México pueda detener a todos estos líderes de facciones y que no sepamos qué fue lo que sucedió con uno de los líderes criminales, que además, en teoría, ha considerado el pago como reparación del daño por activos de 15,000 millones de dólares, los cuales se me hace una cantidad fuera de cualquier proporción. Si yo pensaba que lo que se había pagado por su hijo, el Vicentillo, hace varios años, de una cantidad de 1,300 millones de dólares, se me hace una cantidad estratosférica. Imagínate hablar de 15,000 millones de dólares. No sé ni siquiera se pudiese llegar a dar una situación real de ese estilo, y que incluso veo que ahí el gobierno de México también podría solicitar que esa reparación del daño, siendo que se causó gran parte de él en México, pues tendría que ser también en beneficio de lo que ha sucedido, no para el gobierno de México, sino para la reparación del daño de lo que sucedió. Me parece que incluso por ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República, tendrían que hacer las solicitudes legales, pero ya veremos si políticamente lo consideran pertinente. Lo que sí es que hay un parteaguas después de esto, mi querido Vicente, porque cae el último gran narcotraficante del mundo, y me parece que nunca vamos a volver a ver figuras como la del Mayo Zambada, que terminó siendo un ícono del crimen organizado y que ante esa gran capacidad que siempre tuvo de negociar, hizo una última gran negociación
en donde trató de dejar contentos a todo mundo y que incluso muestra que él se encuentra afectado y arrepentido por lo que fue la vida criminal que llevó poco más de 60 años de su vida. Fíjate que escuchando a Pepe Rebeles, he buscado nuevamente la entrevista, aquella entrevista que le concedió el Mayo Zambada a Julio Scherer para la revista Proceso. Y me parece interesante poner sobre la mesa las declaraciones del Mayo hoy tras las rejas y las declaraciones que en su momento le dio en la sierra a Julio Scherer García. Le pregunta a Scherer, ¿teme que lo agarren? Tengo pánico de que me encierren, diría en su momento el Mayo Zambada. Si lo agarran, ¿terminaría con su vida? No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría. Luego dice, ¿hay en usted espacio para la tranquilidad? Cargo miedo. Todo el tiempo, todo. ¿Lo atraparán finalmente? ¿En cualquier momento o nunca? Y luego dice, hay una declaración importante sobre si él, cuando caiga él, habría alguien que lo sustituya, Paco. Ahora la pregunta es si tiene eco este mensaje de la guerra nunca se va a ganar. Yo creo que es para sus hijos, para su melliza, en esta guerra que tienen contra la chapiza, los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Si ha cambiado tanto el narcotráfico que después de estos grandes capos, ¿qué sigue? Ya cayó el Chapo. Dicen que el Azul está muerto. Está tras las rejas Félix Gallardo. Está tras las rejas y también mermado el Güero Palma. El Viceroy está extraditado en Estados Unidos. Los Zetas, los líderes están en Estados Unidos. El Chapo, el Mayo. ¿Qué sigue? El Mencho está muerto. Y ahora, mi querido Paco, escucho también tus comentarios. No te escucho, al menos no sé si sea yo o... Discúlpame, fue mi, yo le había apagado. Primero, déjenme decirle algo, pero no es de debate en este momento. Yo todavía no compro eso del secuestro del Mayo Zambada. Mientras Estados Unidos tenga tantas piezas del rompecabezas ahí, no se lo compro, pero eso no es ahora. Lo que yo quiero decir es, a ver, ¿qué va a pasar después del Mayo? ¿Se va a acabar el narco? No. ¿Se van a acabar los cárteles? No. Hay que ver la historia de Colombia. Hay que ver la historia de las guerras del opio de China, de Inglaterra con China. No se va a acabar mientras tengamos aquí al lado al mercado más grande del mundo, al mercado con más poder económico. Alguien les va a llevar drogas. Se acabó la época de los grandes cárteles, por lo menos de momento sí. De momento sí, porque no hay las condiciones. Joaquín Guzmán Loera está preso, Ismael Zambada García también, cadena perpetua, Héctor Luis Palma Salazar está preso y quién sabe si lo van a dejar salir aquí en México. Y Juan José Esparragosa Moreno está desaparecido. Por lo menos no hay confirmación de su muerte, ni el FBI, ni la DEA, ni la CIA, ni la PGR tienen algún elemento para afirmar que murió, pero tampoco para afirmar que no murió. Así que se acaba. Estos 4 hombres fueron los forjadores con los presidentes de la Madrid y Salinas del cártel de Sinaloa. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hemos visto en Colombia, en otros países y en México después de que se desmantela un cártel de esta naturaleza? La creación de células, muchas células pequeñas, hasta que llegue alguien que tenga capacidad de unir a todas las células y crear otra vez un gran cártel. No es tan sencillo, no es tan fácil, pero de momento para mí, bueno, de hecho desde 2017, cuando enviaron o extraditaron al Chapo a Estados Unidos, en enero de 2017, ¿no? Después de que lo enviaron, para mí ya se acabó el cártel de
de Sinaloa como lo conocíamos entonces. Teníamos tres facciones grandes, la de los Chapitos, la de la Malliza y la de el Guano, el hermano Aureliano Guzmán lo era, el hermano del Chapo. Teníamos tres que además tienen cualquier cantidad de ramificaciones. Sí, están ahí Joaquín el Chapo, están Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, la Malliza de Ismael Zambada Sicairos o Mallito Flaco, como quieran, y la de Aureliano Guzmán, y ellos tienen cualquier cantidad de facciones de brazos armados, los podemos dar los ninis, los deltas, los pelones. Para mí ya no existe como existía. Y además hay otras consideraciones. ¿Quién va a acabar con el mercado de Estados Unidos? Yo insisto, si vemos a la DEA con Terry Cole, pues él fue el informante de los Zetas en marzo de 2011 y él dio la información o de su oficina en la Embajada de Estados Unidos en México, salió la información que termina con la matanza o la masacre de Allende. Entonces, ¿va a cambiar? Sí. ¿Va a acabar? No. ¿Cómo va a hacer? Pues Colombia es el ejemplo más claro. Una vez que cayeron los cárteles de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria, de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, y el cártel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela, se crearon células, algunas muy grandes, pero células de narcotráfico. Para mí ese va a ser el destino. Me gustaría decir que se va a acabar, pero no se va a acabar. El narcotráfico es una empresa ilegal, ciertamente, pero es una empresa y alguien la va a aprovechar y alguien la va a tomar y siempre va a haber gente dispuesta a correr ese riesgo por las ganancias, por la adrenalina que deja, pero el gobierno de México, como los gobiernos de otros países de América Latina, van a tener que seguir combatiendo este flagelo, van a tener que encontrar estrategias no para acabar con él, porque insisto, no se va a acabar mientras tengamos un mercado que consume cualquier cantidad de drogas de todos los tamaños y sabores, ¿no? Fentanilo, heroína, cocaína. Mientras tengamos ese mercado no se va a acabar. Pero el reto del gobierno mexicano en este caso es tratar de minimizar el impacto y evitar que los cuerpos policíacos en todos los niveles se corrompan. ¿Para qué? Para que por lo menos tengamos una salida de mediano plazo y tengamos y puedan controlar el impacto, que sea lo menos grave posible. Lo otro, pues nada más hay que ver a Colombia y hay que ver quiénes controlan el narcotráfico, la DEA, la CIA y el FBI en Estados Unidos y en una parte del mundo. Vicente, saludos César y saludos Pepe. Estaba buscando, Paco, la frase, ¿no? El Mayo Zambada le dijo a Julio Scherer, si me atrapan o me matan, nada cambia. Nada cambia, Pepe. Tú que tanto tiempo junto a Paco, junto a César, han estado al pendiente de este fenómeno. Nada cambia con la caída de el Mayo Zambada. Y si cambia, ¿qué cambia? En algún momento en la conversación hablan de traidores. En algún momento en la entrevista con Julio Scherer hablan incluso de la relación con el Chapo Guzmán, pues cómo cambia la cosa con los años, ¿no? Terminó siendo uno de los hijos del Chapo el que lo traiciona, su ahijado, y bueno, pues aquel compadrazgo, aquella amistad, pues no más, querido Pepe Rebeles, y también, pues creo que será interesante ver qué hace la DEA, qué hace el FBI, qué hace el gobierno de Estados Unidos con la información que pueda obtener, si alguna, de estos grandes capos que pues ya los grandes capos, los viejos, los veteranos, ya no están en México, están en Estados Unidos, salvo que tú me corrijas y me digas de alguno. Yo no recuerdo otro que esté prófugo en territorio mexicano, querido Pepe. De los históricos, no, ninguno. Tienes razón, son ya nuevas generaciones, ya no son aquellos que fundaron
los grupos criminales el siglo pasado, sino que debe haber nuevos relevos, porque otra cosa que le dijo el Mayo a Julio Scherer fue que si a él lo mataban, si a él lo encarcelaban o lo extraditaban, ya había 1000 esperando su lugar. Esto de alguna manera define lo que va a pasar. Va a pasar que las nuevas generaciones de traficantes, llámense los Mayos, llámense los Chapitos, llámense los de la gente de Aureliano Buendía o del cártel de Caborca de Caro Quintero, van a intentar quedarse al frente del cártel de Sinaloa para que no desaparezca. Pero además no va a desaparecer porque es un gran negocio que produce miles y millones de dólares. Imagínate que parte de la sentencia contra el Mayo es quitarle 15,000 millones de dólares y parte de la promesa de quitarle al Chapo cuando fue sentenciado eran 14,000, lo mismo, más o menos. Pues creo que ese dinero no solo lo tienen, sino tienen muchísimo más, ¿no? Que han acumulado durante toda una vida de ser los amos y señores de todo el tráfico de drogas y de otros delitos, porque también cometen delitos de secuestro, de tráfico de seres humanos, tráfico de niños, en fin, cobro de piso, muchos delitos que pasan de 20 asociados al tráfico de drogas. Entonces yo creo que esta frase que le dijo el Mayo a Julio Scherer, pues define las cosas, ¿no? ¿Quién va a quedar al frente del cártel de Sinaloa? Pues hace rato que estaba mencionando Paco a la Malliza, a los Chapitos, a Aureliano el Guano, el hermano del Chapo, le faltó Fausto, Fausto Isidro Mesa, que le llaman, tiene un apodo también, ¿no? Que no recuerdo ahora, pero es el Chapo Isidro. El Chapito Isidro, sí, el Chapo Isidro. Y entonces, pues esos ya se están peleando, no de ahora que sentenciaron al Mayo, sino de hace 2 años. ¿Por qué se incrementó la violencia en Sinaloa? Precisamente porque estaban luchando ya para una sucesión, para quedarse con el mando, para quedarse con la hegemonía. Desde que el Mayo fue capturado, se dieron cuenta los más jóvenes, pues que había que sustituirlo, y para sustituirlo, pues estaban peleando entre sí, la Malliza, los Chapitos, el Chapo Isidro, el Guano, etcétera, incluso el cártel de Caborca, de Caro Quintero. De Caro Quintero, y que también está en Estados Unidos él. Entonces, eso no es difícil pronosticarlo, sobre todo porque el negocio va a seguir, el tráfico no va a disminuir, es más, va a aumentar como lo ha hecho en los últimos años. Se agregó el fentanilo, que en las épocas de hace 40 años no existía esa droga en el mercado y ahora es la más peligrosa para los adictos estadounidenses, que andan en los 28 millones, pero mata 100,000 estadounidenses cada año. Y le entraron los viejos. El Mayo le entró al tema del fentanilo también, porque se renuevan, pero ahora que ya no están, los que van a pelear son estos que yo he mencionado, y que vamos a ver mucha más violencia. Desgraciadamente me gustaría que no fuera esa la realidad, que me equivoque, pero va a haber violencia hasta que haya finalmente una hegemonía por parte de algunos de los grupos que están en pugna. Si a esto le agregas que
hay versiones publicadas en los Estados Unidos de que los chapitos tienen más de un año negociando la posibilidad de entregarse voluntariamente a los Estados Unidos, porque pues es una forma de tratar de llegar y no ser condenados a cadena perpetua, porque son gente que tiene menos de 40, entonces sí, sería desastroso que les dieran una cadena perpetua para ellos, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver más violencia, desgraciadamente, y no va a parar tampoco el tráfico de drogas. Alguien se va a encargar del negocio porque es un negocio multimillonario en dólares que llega a los 5 continentes. La droga de Sinaloa llega a Europa, llega a África, llega a Asia y llega hasta Australia. Entonces, pues eso no tiene vuelta de hoja, va a continuar el tráfico, incluso un tráfico más intenso. ¿Así lo ves tú también, mi querido César? Fíjate, Vicente, yo creo que Paco y Pepe van a coincidir con este punto de vista, ¿no? Todos esos grandes capos que nosotros llegamos a conocer, en realidad ya fueron detenidos o terminaron presos, ¿no? Nada más, por ejemplo, como comentario, Miguel Ángel Félix Gallardo lo acaban de dejar en libertad, pero es un hombre de la tercera edad que realmente tiene un estado de salud crítico, ¿no? Y la realidad es que el crimen no paga, pero hay miles, como lo decía el mismo Mayo Zambada, que estaban esperando ocupar su lugar, ¿no? Como lo acaba de decir Pepe, ¿no? Está Aureliano Guzmán, el Guano, está el Chapo Isidro, pero hay que recordar cómo este pleito que existe dentro de las dos de las tres facciones del cártel de Sinaloa se dio desde hace varios años y tiene que ver con la muerte de Edgar Guzmán López, hermano de Joaquín y de Ovidio, que fallece allá en el año 2008 o 2007, si no mal recuerdo, en el estado de Sinaloa, porque se equivoca gente que trabajaba para el Mayo Zambada y que sí, posteriormente hubo por ahí una disculpa y esa persona que se equivoca pierde la vida, pero desde ahí ya existía una problemática muy real entre estos liderazgos. Hay que recordar que el Vicentillo declara en contra del Chapo Guzmán en el juicio, en donde se llega a un acuerdo y pues desde ahí existen fricciones y tensiones y que se habla de una cuestión de carácter personal en cuanto al secuestro. Yo, igual que Paco, sigo teniendo mis dudas, ¿no? Y sigo teniendo mis dudas por muchas cosas, porque yo siempre he pensado como abogado penalista, y algo que te demuestra o que te enseña el derecho penal es que no existen coincidencias, ¿no? Es algo que pudo haber sucedido, que el gobierno de los Estados Unidos participara de forma directa. Sí, sí puede ser, pues está el caso del doctor Álvarez Machain, pero también incluso pudo haber sido una negociación por parte del mismo Mayo para terminar haciendo una negociación como la que estamos viendo al día de hoy y ya derivado de lo que había sucedido con el Vicentillo y con otros miembros de su familia que la gran mayoría o todos ellos han terminado llegando a acuerdos, ¿no? Hay que recordar que incluso lo que se da a conocer dentro del mismo juicio del Chapo y lo que hemos conocido por trabajos periodísticos e investigaciones serias y profesionales, que el mismo Paco y Pepe lo han mencionado, en donde cuando el Vicentillo de repente va a declarar en contra del Chapo Guzmán o va a llegar a un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos, de repente dentro del penal le dan un teléfono satelital un agente de la DEA y resulta que con quien está hablando es con su padre, con Ismael El Mayo Zambada. Desde ahí ya se habla que pudo haber existido, ¿no?, ciertos nexos, además de que es imposible, y eso es una realidad, y personas que conocen del tema, como Paco, como Pepe, creo que podemos coincidir, sí no existe apoyo, no solo en México, sino en los Estados Unidos, para líderes criminales, como el Mayo, como el Chapo, como todas estas figuras que conocimos, el Señor de los Cielos, Miguel Ángel Félix Gallardo, el Zorro de Ojinaga, Pedro Avilés, el León de la Sierra, todos estos personajes
no hubieran tenido el éxito que llegaron a tener, ¿no? Y que me parece que son figuras que fueron utilizadas en su momento. Rafael Caro Quintero, pues hay que recordar lo que sucedió en esto de los contras ahí en Nicaragua, ¿no? Como incluso la CIA es quien apoya al cártel y lo utiliza para poder sacar recursos para lo que está buscando en su momento Ronald Reagan. O sea, hay un sinnúmero de cosas que tienen ligado a los gobiernos, tanto en México como en Estados Unidos. Y hay que recordar algo, el crimen organizado en México era completamente distinto. Incluso ahorita que estamos hablando de Rufo Apel, que fue el primer gobernador de oposición que llega en el país, si no me recuerdo, por ahí de 1989, cuando Carlos Salinas de Gortari dice tiene que existir una democracia real en el país y que él llega como gobernador de Baja California, pues recordamos que existen los señalamientos de cómo se apoyó en su momento al cártel de los Arellano Félix y cómo ellos se terminan haciendo dueños, ¿no?, de lo que era la frontera allá en Tijuana, y que eran los que tenían ese corredor y manejo de drogas que era de tan alto perfil que se convirtieron en uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y que fueron una prioridad del gobierno de los Estados Unidos durante años y décadas y que inicia con Rufo Apel. Y que todo este rompimiento que se da del control que tenía el gobierno de México sobre los grupos criminales, la gran federación que se manejaba en algún momento, que todos provenían de lo que era el cártel de Guadalajara. Por eso ahora vemos que hay un cártel Jalisco que se llama por eso Nueva Generación para distinguirse del cártel de Guadalajara y cómo ellos empezaron a dividir las diferentes rutas y posteriormente hasta después de 1989, cuando se da la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, es cuando inicia el cártel de Sinaloa. Vemos este rompimiento, existe el cártel de Juárez, el cártel de los Arellano Félix allá en Tijuana, el cártel del Golfo siempre estuvo mucho más apartado, pero empieza a dejar de tener ese control el gobierno respecto a los grupos criminales, y cuando empezamos a ver que partidos de oposición llegan y tienen el poder, y empieza a cambiar el narcotráfico en México. Hay que recordar que personajes como el Mayo, como el Chapo, como Miguel Ángel Félix Gallardo, como todos esos grandes o antiguos narcotraficantes que fueron de leyenda, que eso no quita las atrocidades y los crímenes que cometieron en su tiempo, lo que buscaban incluso era tener control social, porque ellos lo que buscaban, el negocio principal eran las rutas del tráfico de drogas para pasarlos hacia los Estados Unidos. Hay un cambio dentro del crimen organizado en México, cuando empiezan a ser detenidos todos estos líderes criminales, hay un cambio, entonces ya no es las rutas del tráfico de drogas, sino es el control territorial. Y fue lo que empezamos a ver que sucedió en México, ¿no? Había grupos criminales que no tenían la capacidad a lo mejor para pasar drogas hacia los Estados Unidos, y lo que hicieron fue empezar a vender drogas al interior de México, empezar a tener control de los diferentes puntos y regiones del país, ese control territorial, y de repente empezaron a ver que obviamente el negocio criminal era tan prolífico que empezaron a acaparar todas las actividades criminales. Antes, ¿no?, se decía que el lugar más seguro del país era donde vivían los narcotraficantes y sus familias, porque ellos se encargaban de que no hubiera robos, secuestros, para proteger y cuidar a sus familias. Cambió el narcotráfico porque cambiaron las cabezas y la forma de verlo, porque al haber partidos de oposición, muchos de ellos empezaron a proteger a grupos criminales regionales porque era parte de tener también control. Y eso estamos hablando desde finales de los 80s, principios de los 90s, en donde los gobiernos eran quienes escogían quiénes iban a ser los grupos criminales que ellos iban a apadrinar. Ahora hemos visto que son los criminales quienes entendieron el negocio y terminan apoyando a los diferentes políticos que ellos consideran que pueden servir para sus fines, porque ahora lo importante es tener ese control territorial. Y es una lástima porque vemos estados, ¿no?, pequeños, como el estado de Morelos, del cual yo tengo una gran afinidad porque mi padre era de ahí, porque dos de mis hijos viven ahí, y que tenemos la grave problemática de que hay 11 grupos criminales en un pequeño estado como el estado de Morelos, y que eso ha sucedido en diferentes regiones y lugares del país. Ese cambio de paradigmas en el narcotráfico tuvo que ver también con todos los cambios que hubo en el gobierno y cómo entonces el gobierno federal terminaba apoyando a una facción o a un grupo, como lo vimos con Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa, y de repente vemos un grupo antagónico
como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue apoyado en los tiempos de Enrique Peña Nieto. Eso es una realidad, porque no hubieran podido crecer si no hubiera sido por ese apoyo. Y ahí es donde viene la pregunta. En Estados Unidos, ¿quién era quien los apoyaba? Y las teorías de lo que te hablan es que la DEA cambia respecto a las necesidades que tienen, porque es una realidad que al tener más de 60 millones de adictos constantes a drogas duras en los Estados Unidos, se necesita forzosamente la entrada de drogas para que no exista, de acuerdo a las mismas leyes que ellos tienen, que cualquier persona puede estar armada, un movimiento al interior por la falta de esas drogas y la ansiedad que se tiene. Y durante muchos años el gobierno de los Estados Unidos permitió que los laboratorios utilizaran todo este tipo de drogas. Cuando vinieron las demandas, cuando se dieron cuenta de que habían hecho que incluso existiera un margen mucho más grande de ciudadanos norteamericanos que se convirtieron adictos en las drogas, pues volvieron a abrir nuevamente el mercado a los grupos criminales. Y ahí es donde me parece sumamente importante que ellos reconozcan cuál es la problemática, y lo decía el presidente el día de hoy. Qué casualidad que la DEA es el policía del mundo, pero al interior de los Estados Unidos es donde más grupos criminales existen para la distribución de las drogas, es donde existe el mayor número de consumo en millones de personas, y ahí es donde están fallando. Y ahí es donde nos damos cuenta que ningún grupo criminal podría crecer de la forma que creció sin el apoyo de los gobiernos locales, estatales, federales e incluso de los Estados Unidos, ¿no? Así es, mi querido César. Oye, Paco, ¿con qué vas tú? ¿Con qué? Ahí está el tema. Hay varios temas, sobre... Ah, por cierto, regresaron los colgados al estilo Calderón, pero en Zacatecas, ¿no? Al estilo Calderón, para que tristemente entiendan muchos que no entienden lo que pasaba en algún momento en nuestro país. Querido Paco. No, sí, Vicente, eso es interesante, pero déjame decirle, para que entendamos el nivel del negocio que hay en Estados Unidos con la distribución y consumo de drogas. El año pasado, los estadounidenses extraoficialmente gastaron 250 mil millones en drogas duras, ¿sí? Sí, de marihuana a fentanilo. Oficialmente solo dicen que gastaron 150 mil millones, pero estaba consultando la semana pasada las cifras de la DEA y de la CIA. 250 mil millones gastaron en drogas. Eso dejaron en ganancias, ¿sí? Así que el gasto es mucho más elevado. Esas son las ganancias que tuvieron los grupos que distribuyen drogas en Estados Unidos, es decir, la DEA y la CIA, que controlan a las pandillas. 33,000 hemos hablado, censadas, no todas son, pero la mayoría que distribuyen drogas a nivel regional son cárteles, pequeños cárteles regionales. Así que ahí tienen el tamaño, 250 mil millones en ganancias. ¿Cuánto gastaron los estadounidenses en drogas? Pues por lo menos 400 mil millones de dólares. Y luego lo otro, mira, yo lo que decía es que ¿cuál es el futuro? Que se van a pulverizar, atomizar o dividir, como quieran llamarle, los cárteles como el de Sinaloa. Hablábamos de 3 grandes grupos, yo mencioné la Maguiza, la del Guano y la de los Chapitos, y dejé fuera a la de Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapito Isidro, por una razón, porque él es el ejemplo de lo que va a pasar con los grupos del crimen organizado ahora, o cárteles como los conocemos. Isidro Mesa fundó su propio grupo que hoy llaman el Cártel de Guasave o los Mazatlecos. Así que en eso van a terminar los grandes cárteles. ¿Por qué? Por la misma presión pública, la presión de las autoridades mexicanas. En eso se van a convertir. Hay que ver, por ejemplo, César hablaba justamente de Morelos. Después de que asesinan a Arturo, no asesinan, lo matan en un enfrentamiento, hay que decirlo, mis respetos para la Marina en ese caso, que fue la Marina la que coordinó ese operativo, y bastante bien, por cierto, aunque hubo muertos, sí, pero habían hecho de Morelos un estado salvaje, que es todavía. Pero lo que pasó con los Beltrán Leiva después de que matan a Arturo es que se dividen los cárteles, y hoy todavía encontramos facciones o células que dicen los Beltrán Leiva, o están muertos o están detenidos. Bueno, pues lo que pasa es que nacieron a partir de ahí.
pero ya no son los Beltrán Leiva. Son otros grupos que inicialmente trabajaban para algunos de los Beltrán Leiva. Eso va a pasar en el resto del país. Lo mismo en Acapulco, discúlpeme, en Guerrero, el estado vecino de Morelos. Eso pasó. En 2005 le entregó Genaro García Luna la plaza de Acapulco a los Beltrán Leiva y después ellos se ampliaron. Una vez que desaparecen, con la muerte de Arturo Beltrán Leiva o los encarcelan, se multiplican los pequeños grupos. Y hoy lo que tenemos en Guerrero y Morelos son pequeños grupos. Y César hace otra anotación importante. De pronto un día descubren, y eso pasa, si no me equivoco, a partir del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, descubren otro tipo de negocios. De Garrido a Abreu, Adame, Estrada Cajigal, hacia atrás, los narcos compraban y trabajaban o con los gobernadores o con las policías estatales. A partir de Graco hacen un gran descubrimiento que ellos pueden financiar a los presidentes municipales y comprar a las policías municipales. Así que para mí, Morelos y Guerrero son el ejemplo de lo que va a pasar con los grandes cárteles, y ya empezó a pasar en Sinaloa con el Chapo Isidro. ¿Sí? Van a crear cárteles locales o regionales y en eso se va a dividir el negocio, y yo digo, no va a terminar. ¿Por qué? Pues porque lo que les decía, estaba revisando cifras de la CIA y de la DEA y digo, esa es una brutalidad lo que ganan, 250,000 millones solo en Estados Unidos, aparte lo que ganan en México, en todos los países. El cártel de Sinaloa tenía presencia en 60 países, pero indirectamente en 100. Así que es un super mega negocio y Estados Unidos no va a quedar fuera de él. Y Estados Unidos no tiene ni por asomo una pizca de que van a querer acabar con el narcotráfico. Hay que ver cuántos programas tiene el gobierno de Donald Trump para combatir la adicción o los hábitos al consumo de droga. Ninguno, y tampoco tiene programas para combatir el narcotráfico así como se combate, por ejemplo, en México o en Colombia. Así que va a seguir siendo un gran negocio y van a terminar divididos en células como el cártel de Guasave o los mazatecos. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. A las 5 de la tarde nos vemos en las charlas cruzadas. Pepe, qué bueno que estás bien, de veras, te extrañamos la semana pasada. César, también un abrazote a los dos y aquí seguimos, Vicente. Claro que sí, nos vemos a las 5 en las videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero, querido Paco. Mi querido César, ¿por qué no cerramos también invitando a tus canales, a tus trincheras, a tus columnas, para que la gente te siga? Antes que nada, Vicente, Paco, Pepe, un placer estar con ustedes. Me da mucho gusto, y lo digo honestamente, realmente ver a Pepe muy bien. Eso me da mucho gusto. Él sabe que le tengo mucho cariño y mucho respeto. Y la verdad es que sumamente agradecidos, como siempre, con los espacios. Disfruto mucho estas pláticas, disfruto incluso muchas veces los debates con el querido Paco. Y creo que les hemos demostrado a la gente que podemos tener puntos de vista distintos, siempre con respeto y con datos, ¿no? Y eso siempre se agradece. Y por eso los invito a que me sigan aquí, a todos los martes, aquí en Sin Censura, a mi cuenta de X, que es @SarGutiPri, a mi cuenta de TikTok como @SarGutiPri1, y a un podcast que se llama Pueblo Uniformado, que tengo en mi página de YouTube como César Gutiérrez Prego, en donde trato de buscar a personajes y temas que no son muy conocidos. Por ejemplo, esta semana hablamos de lo que es el C5, porque se llama C5, como es un órgano administrativo es un órgano de la administración pública que es autónomo, contrario a lo que yo pensaba, y eso que se supone que soy especialista en seguridad. Entonces, como siempre, agradecido, mi querido Vicente, le mando un abrazo a ti, a Paco, a Pepe, y por supuesto a todas las personas que nos ven, nos escuchan. Y si me permites, quisiera terminar felicitando a mi hijo menor Máximo, que hoy es su cumpleaños, cumple 14 años, tuvimos la oportunidad de estar ayer juntos. Hoy, obviamente, está con su mamá. Y pues agradecido, como siempre, a Dios, a mi poder superior y a la vida por darme la oportunidad de ver a el menor de mis hijos, que cumple 14 años y que ha crecido y ha sido un muy buen adolescente y un buen muchacho.
Dice que que la felicitación se la mandes junto a unas llaves de un carrito ya. No, sé qué, me mandó apenas tiene decir. 14 años, mi querido Vicente. Mi papá sí me dio a mí, yo recuerdo que a mí a los 14 años yo ya manejaba y me dieron mi primer carro, que era un bochito, el cual amé y adoré. Pero en estos tiempos modernos yo no puedo ser tan imprudente, ¿no? A lo mejor cuando cumpla 16 años ya iremos ahí poco a poco, pero tiene que ser igual con su permiso de conducir y todo lo demás. Todos mis demás hijos ya manejan, ya tienen carro. Y hemos sido medio exigentes con esa parte, pero muy contento, muy agradecido con Dios porque mis hijos están bien, están sanos, ¿no? Y eso me da muchísimo Claro. gusto. Le mandamos un abrazo al morrito que está de cumpleaños. Mi querido Pepe Reveles, me sumo a estos, a estas expresiones de Paco y de César. Me da mucho gusto que estés de regreso y combativo. Bueno, es que hay tanto, mira, se vino el tema del reporte de Ayotzinapa, del pronunciamiento, se vino el tema de Rufo Apple, se vino el tema del Mayo. Y parece que cada vez hay hay menos tiempo para reaccionar y cada vez más temas, mi querido Pepe, pero qué bueno tenerte aquí, maestro. Muchísimas gracias, Vicente. Me da mucho gusto saludarlos a ti, al Liceo Gutiérrez Priego y a Paco. Y nos vemos en la próxima semana acá, ¿no? Así es, ahí nos veremos, con mucho gusto. Gracias, el querido Pepe Reveles, el maestro Pepe Reveles, Premio Nacional de Periodismo, el maestro Paco Cruz, ya lo sabe, más de 47 años en el periodismo, el querido César Gutiérrez Priego, el querido amigo César Gutiérrez Priego, hablando con nosotros sin censura. Déjenme